Bueno chicos, vamos a continuar con ejercicios, con 4 ejercicios más sobre la parte de cuadriláteros y polígonos. ¿Ya? A ver, el problema número 7 es un problema de un polígono, según texto, en un polígono regular A, B, C, D, E, F. Se sabe que la medida del ángulo ACE es 120 grados. Calcule el número de diagonales que tiene dicho polígono. ¿Ya? El número de diagonales. Bueno, un polígono regular, ahí está, A, B, C, D, E, F y punto suspensivo, no sé cuántos lados tiene. La medida del ángulo ACE, esta medida vale 120 grados. Y te piden calcular el número de diagonales. Para hallar el número de diagonales, que es n por n menos 3 entre 2, necesito el número de lados. Y para tener el número de lados, tengo que saber pues qué polígono se trata, ¿no? Entonces vamos a empezar con el dato del polígono regular. Un polígono regular es aquel polígono, aquella figura geométrica que tiene lados iguales y ángulos iguales. Cuando se refiere a ángulos iguales, se refiere tanto internas y externas. Entonces, este ángulo, por ejemplo, externo, es el valor, digamos, de E, ¿no? Así como este ángulo externo de aquí también es E. Igualito sucede acá, el ángulo externo del polígono es E, y así, ¿no? Todos los ángulos externos son iguales. Los ángulos externos del polígono son iguales. Así como los internos, por supuesto, también, ¿no? Todas estas medidas son iguales también, ¿no? Bueno, me interesa trabajar con el valor de E. A ver, acá hay un triángulo isósceles. Un pequeño triángulo isósceles. ABC es un triángulo isósceles donde AB igual BC. Entonces, esta medida de acá vale igual que esta. Y cada uno vale ¿cuánto? Si esta suma debe dar el ángulo externo que mide E. Entonces cada ángulo interno vale E medios, ¿no? E medios más E medios es igual al valor de E. Igual sucede por acá. Este triángulo también es isósceles, porque tiene dos lados iguales. ¿Correcto? CD igual de E. Esta medida es igual que esta. Y esta suma es igual al ángulo externo E. Entonces cada uno vale E medios. En medios vale cada valor. Y luego nos damos cuenta lo siguiente. Que este ángulo de acá vale 180. Eso vale 180 grados. O sea, E más E medios más 120 más E medios es un ángulo llano de 180. A ver. E más E medios más 120 grados más E medios suma 180 grados, ¿correcto? E medios, E más E medios más 120 más E medios 180. De aquí E medios más E medios vale E más E vale 2E. 120 pasa a restar, 180 menos 120, 60 grados. Y aquí el ángulo externo vale 60 entre 2, que es 30 grados. Pero el ángulo exterior por propiedad es 360 grados entre el número de lados. Así se calcula la medida del ángulo exterior en un polígono regular. 360 grados entre el número de lados. Y aquí sale el valor de n. 360 entre 30, 12. Se trata de un dodecágono. Ese polígono es un dodecágono. Tiene 12 lados. ¿Ya? 12 lados tiene. Y así. Bueno, nos interesa pues el número de diagonales, ¿no? El número de diagonales vale 12 por 12 menos 3 entre 2. 12 entre 2, 6. 12 menos 3, 9. 9 por 6, 54 diagonales. Esa es la cantidad de diagonales en este polígono regular de 12 lados llamado dodecágono. Problema 8. El problema 8 se trata también de un polígono. Es un octógono equiángulo. A, B, C, D, E, F, G, H. Es un octógono equiángulo. Se sabe que AB mide 4, BC 2 raíz cuadrada de 2, CD igual 6. Calcule AD. Problema muy bonito que lo vamos a ver.
A, B, C, D, E, F, G, H. Es un octógono. Octógono equiángulo, ¿qué significa? De que los ángulos internos tienen la misma medida y sus externos también tienen la misma medida. ¿Ya? Sus externos también tienen la misma medida. Cuidado con eso. ¿Sí? Por eso se llaman equiángulo, por tener ángulos iguales, internos y externos. AB mide 4, BC mide 2 raíz cuadrada de 2, CD mide 6, y la pregunta es cuánto vale esta diagonal, AD, ¿no? Si usted mira, observa fríamente, acá hay un trapezoide, donde obviamente el ángulo interior acá se puede calcular del octógono. Ya vamos a comprobar que el ángulo interior de un octógono vale 135 grados. Y si usted ve fríamente solamente 135 con estos datos, aparentemente acá en este trapezoide no se va por ahí la X así como está. Entonces aquí hay un truco. Ese truquito es el siguiente. Vamos a calcular primeramente, prolongo este lado. Voy a prolongar este lado. Y voy a prolongar este lado. Y se van a cortar aquí. Y voy a calcular este ángulo externo. Obviamente este ángulo externo es lo mismo porque es un polígono equiángulo. Y el ángulo externo es igual a 360 grados entre el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el polígono? 8. Entonces el ángulo externo vale 45. 360 entre 8, 45 grados. Si este es 45 grados y esto también es 45 grados, entonces esto es recto. ¿No? 45 más 45, 90, este es recto entonces. Quiere decir que las prolongaciones se cortan formando ángulos rectos. ¿Ya? En un punto, digamos M, por decir. Y como este triángulo es de 45 y 45 rectángulo, es un triángulo rectángulo isósceles, cada cateto vale, si la hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 2, sabemos que cada cateto vale 2. 2 y 2. 2 raíz de 2. Correcto. De ahí nos damos cuenta otro detalle. Observe. De ahí nos damos cuenta otro detalle. En el triángulo recto AMD nos damos cuenta que este cateto mide 2 más 6, que es 8. Y este cateto de acá, AM, 2 más 4 es 6. Y ya salió el valor de X en el triángulo AMD, que es un triángulo recto. AMD es un triángulo rectángulo conocido. 6, 8, 10. Es un triángulo notable de 37 grados, 53 grados, ¿no? 6 es como 3, 8 es como 4, a 90 es como 5. 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Así obtenemos la diagonal AD de ese octógono equiángulo igual a 10, usando triángulos rectángulos notables de 45 y de 37, 53. ¿Ya? Octógono equiángulo. Si E vale 45 grados, entonces nos estamos dando cuenta de lo que dije hace momentos. Cada ángulo interno pues vale 135. Igual acá. 135 vale cada uno. Por eso que es un octógono equiángulo. Ángulos internos iguales a 135 y externos de 45 grados. ¿Ya? Problema número 9. En el problema 9 se trata de lo siguiente. En la figura ABCD es un cuadrado y BM mide 4, MC mide 9, hallar AN. ABCD es un cuadradito. BMC es un triángulo rectángulo sobre el lado BC del cuadrado. BM mide 4, MC mide 9 y este segmento es perpendicular a MC. ¿Cuánto vale ese segmento, no? AN, que es perpendicular a este cateto MC. X. Ya, ahí están los datos, 4 y 9. Bueno, este problemita es sencillo en realidad, pero tienes que acordarte de la congruencia, ¿no? Vamos a prolongar este lado. Y a partir de A vamos a trazar una perpendicular, 90 grados. Y luego completar los angulitos que usted ya sabe, ¿no? Alfa, 90, beta, beta, 90, alfa, alfa, 90, beta. Y cuidado que los lados del cuadrado son iguales.
ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Estos dos triángulos rectángulos son idénticamente iguales, por el caso ala. ¿Ah? Tema de la clase anterior de lo que es congruencia, ¿no? Que ya hemos estudiado. El triángulo rectángulo BMC es congruente con el triángulo rectángulo A, digamos, HB. AHB. El caso es ala, ángulo, lado, ángulo. Esa es la congruencia, ¿no? El triángulo rectángulo BMC y el triángulo rectángulo AHB son congruentes por el caso ala. Bueno, como son congruentes, ya sabemos por qué, entonces usamos la propiedad de congruencia, ¿no? A alfa se pone 4, aquí a alfa esto debe ser 4. A beta se pone 9, en el otro triángulo igual, a beta esto debe ser 9. ¿Y qué es lo que aparece? AHMN es un rectángulo elemental. AHMN es un rectángulo muy elemental conocido por ustedes, ¿no? En un rectángulo elemental sabemos pues lo siguiente, que los lados opuestos del rectángulo como son iguales. Por lo tanto, el valor de x vale 9 más 4. O sea, 13. Ese es el valor de AN. 13 unidades de longitud. O 13 metros, ¿no? Ya con la unidad de medida sería 13 metros. ¿Ya? 13 metros. Entonces, ahí tenemos la respuesta usando congruencia de triángulos. ¿Ya? Y la propiedad del rectángulo. El problema 3, me había olvidado, y vamos a hacer muy bonito, ya lo van a ver. Se trata, y dice según texto, lo siguiente. Se tiene un hexágono equiángulo ABCDEF, donde AB mide 8, BC mide 6, DE mide 5, calcular EF. Es un hexágono equiángulo, ABCDEF, hexágono equiángulo, que significa que los ángulos internos y externos son iguales. AB8, BC6, DE5, ¿cuánto vale el valor de EF? Bueno, voy a tratar de prolongar CB, voy a prolongar también AF, voy a prolongar D, y estos se cortan. Se cortan, digamos, en M y N, digamos. Ahí está. Y voy a calcular cuánto vale el ángulo externo E. Estos ángulos externos que son iguales son los ángulos externos del polígono equiángulo. Y ustedes saben muy bien que el ángulo externo de un polígono equiángulo es 360 grados entre el número de lados, que en este caso es 6. ¿El ángulo externo cuánto vale? 60 grados. Esto vale 60 grados. Esto vale 60 grados. 60, 60, el tercer ángulo es 60. Igual sucede acá. ¿Ah? ¿Está bien? Y observamos también de que el ángulo de acá, si usted prolonga, que es externo, también vale 60. Y si usted prolonga esta parte de acá también hacia arriba, observa que este ángulo externo también vale 60. Todos son iguales. Todos los ángulos externos son de 60 grados. ¿Ya? Luego acá se forma un triángulo equilátero, acá se forma otro triángulo equilátero, y nos damos cuenta con una sorpresa de que este 60 es igual que este 60. Entonces estas líneas son paralelas. Y si estas líneas son paralelas, sabiendo que esto vale 60 y esto de acá también es 60, se trata pues de un trapecio. Pero no cualquier trapecio, es un trapecio isósceles. MCDN es un trapecio por tener bases paralelas. Isósceles. ¿Por qué? Porque estos ángulos que forman los lados laterales con la base mayor tienen la misma medida. Por eso que el trapecio es isósceles. Y en un trapecio isósceles, los lados laterales, ¿cómo son? Iguales. ¿Ah? Vamos a calcular los lados laterales, si se puede. A ver, como este triángulo es equilátero, 8, 8 y 8. Y como este es equilátero, X, X. Este lado lateral sale 6 más 8, 14. Y este lado lateral es 5 más X. Quiere decir que 14 es igual a X más 5.
Y aquí sale X. ¿Ah? 9 unidades de longitud es el valor de este lado de este hexágono equiángulo. ¿Ah? Usando trazos auxiliares, demostrando que es un trapecio isósceles. Los lados laterales son iguales, de ahí deducimos que equivalen 9 unidades de longitud. Interesante ejercicio del hexágono equiángulo. Ahí queda, muchachos.